Préstale atención al hombre con el disfraz de Deadpool. Aquí lo vemos en el estacionamiento de un campus universitario a plena luz del día. Durante las 2 semanas anteriores a esta grabación, este hombre acosó a la estudiante de 21 años Lauren McCluskey, quien desapareció sin dejar rastro el 22 de octubre de 2018. El 13 de octubre, 9 días antes de su desaparición, Lauren fue a la policía de la universidad y reportó que recibía mensajes amenazantes de números desconocidos. Esa semana, llamó a la policía 14 veces, pero nadie le creyó. El 9 de octubre, 10 días antes de la grabación del hombre del estacionamiento, las cámaras de la universidad captaron a Lauren con su novio Sean Fields. Según su compañera de cuarto, ese día iba a terminar su relación con él. El problema era que su verdadero nombre no era Sean Fields. La desaparición de Lauren seguiría siendo un misterio si ella no se hubiera encargado de dejar pistas para resolverlo. Se aseguró de que alguien descubriera la verdad sobre lo sucedido y revelara la identidad del hombre del disfraz de Deadpool. Era agresivo y manipulador. Sabía exactamente qué hacer para conseguir lo que quería. No deberías creerle ni una palabra a este hombre. Era 2013. Lauren vivía con sus padres Matthew y Jill en el pequeño pueblo de Pullman, Washington. Tuvo una infancia feliz, ya que le iba bien en la escuela y tenía muchos amigos. Era la clase de amiga con la que siempre podías contar. No importaba la hora o el día, si necesitabas hablar, Lauren estaba allí para ti. Desde niña, Lauren mostró mucho talento y pasión por los deportes. Sus padres estaban impresionados por su velocidad y destreza a tan temprana edad. Lauren siempre fue una niña muy atlética. Se trepaba a los árboles a los 2 años y no le daba miedo. Tenía mucha determinación. Con el apoyo de sus padres, Lauren se dedicó al deporte y descubrió su talento para el atletismo. A los 10 años, ganó el segundo lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Estados Unidos, y al terminar la secundaria, la Universidad de Utah le otorgó una beca por su excelente desempeño. En septiembre de 2015, Lauren y sus padres llegaron al hermoso campus de Salt Lake City, que alberga a más de 20,000 estudiantes. Sus padres estaban movilizados por dejar a su única hija en la universidad lejos de su pequeño pueblo. Pero gracias a su confianza y madurez, Lauren logró hacer amigos rápidamente y conoció a su nueva amiga Alex. Fuimos compañeras de cuarto el primer año y nos hicimos amigas de inmediato. Durante los siguientes 3 años, el desempeño de Lauren fue excelente. Era dedicada y decidida, se enfocaba en sus estudios y el atletismo, y también le dedicaba tiempo a su gran número de amigos. Sus ojos brillaban cuando hablaba. Era muy inteligente. Además de ser atleta, en ocasiones también parecía comediante. Le iba bien en la universidad y estaba entusiasmada por graduarse. Pero la noche del 1 de septiembre de 2018, la vida de Lauren cambiaría para siempre. Era el inicio de su último año de universidad y Lauren acababa de cumplir 21, así que decidió salir ese fin de semana con su mejor amiga Alex. Era sábado por la noche, y las calles y bares del centro de Salt Lake City rebosaban de estudiantes. Lauren y Alex llegaron a la entrada del London Bell, un bar de Salt Lake City conocido por su música en vivo y su pista de baile, que se encontraba a solo 15 minutos de su dormitorio. Antes de entrar, las detuvo el amigable y carismático portero de la discoteca que medía más de 1,80 m. Este hombre saludó a ambas jóvenes con una sonrisa, se presentó como Sean Fields y luego las dejó entrar al establecimiento. Recuerdo que era enorme, y se notaba que era muy musculoso. Pasó por al lado nuestro durante toda la noche, y se detuvo a hablar con nosotras varias veces. A la medianoche, luego de una divertida velada, las jóvenes decidieron volver a dormir a casa, ya que tenían que estudiar al día siguiente. Lauren se dirigió a la puerta del bar, cuando de repente alguien le tocó el hombro. Era el hombre que la había estado mirando toda la noche, el apuesto portero Sean. Hablaron un rato más y él la invitó a salir antes de despedirse. Lauren le dio su número de teléfono, porque habían acordado que tendrían una cita al día siguiente. El 2 de septiembre, Lauren se preparó para su primera cita con Sean. Lauren nunca había tenido una relación seria, y Sean parecía cumplir con todos los requisitos para tener una. Era considerado amable, atento y compartían la vida universitaria, ya que Sean estudiaba ciencias de la computación. Él tenía 28 años, pero Lauren se sentía muy segura y feliz con él a pesar de la diferencia de edad. Al final de la cita, Lauren regresó a casa con una sonrisa. Sean era todo lo que ella deseaba, un alumno amable y dedicado, pero también un hombre independiente que trabajaba medio tiempo. La manera en que él le demostraba interés y atención me parecía algo anticuada. La llevó a cenar, le compró flores y le preguntó si quería ser su novia. Su felicidad era evidente. Lauren estaba muy contenta con su relación. Todo iba tan bien cuando comenzó, que parecía un cuento de hadas.
Pero pronto, los amigos de Loren comenzaron a ver comportamientos inusuales en la relación, lo que indicaba que no era color de rosas como parecía al principio. Loren me dijo que usaría una camiseta y pantalones porque Sean le dijo que lo hiciera. Sus amigos estaban preocupados. Notaban que Loren no era independiente como antes, ya que se cuestionaba todas sus decisiones. El afecto y devoción que Sean le mostraba se convirtieron en comportamientos obsesivos y controladores. Acosaba a Loren con mensajes y llamadas, a los cuales ella siempre respondía porque parecía tener miedo de lo que sucedería si no lo hacía. Le pregunté por qué tenía que atenderlo cada vez que la llamaba, y ella me dijo que Sean quería que le atendiera el teléfono de inmediato, porque quería saber dónde estaba, lo que estaba haciendo y asegurarse de que estuviera bien. Después de unas semanas, Sean estaba todo el tiempo con Loren y prácticamente vivían juntos en el campus. Se hizo amigo de otros estudiantes de los dormitorios y con esas conexiones, podía moverse por el edificio sin una llave magnética. Loren estaba cada vez más retraída y exhausta y sus amigos comenzaron a notar que ya no parecía ella misma. Notamos que estaba cansada. Parecía estresada. En su rostro se notaba que no estaba bien emocionalmente y era evidente que estaba pasando por un mal momento debido a su relación. Este tipo definitivamente no era bueno para ella. Un mes después de que Loren conociera a Sean, las cosas dieron un giro inquietante. Sean quería darle algo a Loren. Le dijo que era para protegerla. El regalo era una pistola militar cargada. Le dijimos que no la necesitaba en absoluto. Le dijimos que no corría peligro y que el único que la estaba poniendo en peligro era Sean. Cuando los amigos de Loren se enteraron de que su novio quería darle un arma, acudieron a Diamond, una estudiante que trabajaba en el departamento de vivienda de la universidad. Le contaron lo que estaba pasando en la relación y sus temores sobre el novio de Loren. Ya no pasaba tanto tiempo con nosotros. Él decía que quería darle un arma, así que ya no era inofensivo. Llamé a mi supervisor y le pregunté si debía llamar a la policía o cuáles eran los pasos a seguir en esta situación. Sorprendentemente, no le dijeron a Diamond que llamara a las autoridades, sino que mandara un correo electrónico al cuerpo de seguridad de la universidad explicando la gravedad de la situación. El 2 de octubre, un día después del perturbador regalo, el cuerpo de seguridad del campus recibió el primer correo alarmante sobre Sean Fields. En él se expresaba preocupación por la situación de Loren, ya que parecía estar en una potencial relación tóxica. También se mencionó que su novio no residente pasaba mucho tiempo en el campus, que quería darle un arma y que había sospechas de que estuviera rastreando los movimientos de su novia. Los días pasaron, pero Diamond no recibió ninguna respuesta. Parecía que habían ignorado el correo electrónico. Unos días después, el 9 de octubre, Loren descubrió algo aterrador. Encontró la tarjeta de identificación de Sean, pero solo la foto coincidía. El nombre y la fecha de nacimiento no eran correctas. La identidad de la foto era la de un hombre de 37 años llamado Melvin Rowland. Loren comenzó a investigar y de inmediato buscó su nombre en internet. Necesitaba saber quién era su novio en realidad. Ella y una amiga encontraron una foto de él, en la que decía que era un delincuente sexual. Mi primera reacción fue preguntarle si estaba completamente segura de que era él. Porque según lo que había leído en línea, tener ese tipo de antecedentes era una acusación extremadamente grave. Loren descubrió que no existía nadie llamado Sean Fields, pero que Melvin Rowland era una persona real con antecedentes penales alarmantes. Estos incluían delitos de segundo y tercer grado, como seducción a menores de edad por internet, intento de abuso sexual forzado y múltiples violaciones de libertad condicional que lo regresaron a prisión. En esta búsqueda, Loren se enteró de que su novio estaba en libertad condicional. Comenzamos a idear una especie de plan para que ella pudiera terminar su relación con él. Era tarde la noche del 9 de octubre. Loren estaba esperando a Melvin, que estaba por llegar a su dormitorio. Ya sabía de su historial criminal, por lo que quería terminar la relación lo antes posible. Esa noche, cuando Melvin entró a su habitación, Loren juntó valor para enfrentarlo y decirle todo lo que sabía sobre él. De inmediato, la actitud de Melvin se volvió distante y agresiva. Él negó todas las acusaciones pasadas, pero Loren sabía que estaba mintiendo y se mantuvo firme en su decisión de terminar la relación. Después de horas de súplicas, Melvin finalmente se fue. El 10 de octubre, al día siguiente de que Loren terminara con su novio, pensaba que lo había sacado de su vida para siempre, pero no fue así. Comenzó a recibir muchísimos mensajes de texto. Varios números desconocidos, que decían ser de amigos de Melvin, comenzaron a enviarle mensajes a Loren. Los mensajes eran uno más perturbador que el otro, por lo que Loren no sabía qué hacer, así que les dijo que dejaran de contactarla y bloqueó los números.
Pero el acoso telefónico continuaba y Loren respondía amenazando con ir a la policía si no se detenían. Pero desafortunadamente, los mensajes se volvieron aún peores. A pesar de que los remitentes eran desconocidos, Loren notó muchos errores de ortografía y gramaticales similares a los de los antiguos mensajes de Melvin. Un mensaje en particular decía que Melvin había muerto en un terrible accidente de auto y que tenía que asistir a su funeral. El 12 de octubre a las 4:23 de la tarde, Loren llamó a la policía del campus porque estaba asustada y sentía que corría peligro. Estuve recibiendo mensajes de diferentes números. Decían que él estaba en el hospital y que falleció. En una ocasión me preguntaron si iría al funeral, y en verdad creo que estas personas quieren engañarme para que vaya a algún lugar. Bueno, le enviaré esto a un oficial para que te llame, ¿te parece bien? Está bien. Pero nadie se comunicó con Loren. Los días pasaban, la policía no la contactaba y los mensajes empeoraban. Para ese entonces, Loren ya había llamado a la policía del campus. Le dijeron que tenía que ir a la oficina en persona, así que el sábado 13 de octubre, fuimos juntas al departamento de policía. Entramos y les contamos todo, pero sentí que no se lo tomaron en serio. Melvin era un agresor sexual y había ido a la cárcel, así que lo busqué en internet y se los mostré a los oficiales en mi teléfono. Recuerdo claramente que ellos decían que no era nada y que seguro era una estafa. Loren insistió y les mostró uno de los números de los que recibía mensajes, porque era el mismo que Rowland tenía cuando estaban juntos. Los oficiales le dijeron que la detective no estaba en la oficina y que se comunicarían con ella el martes para darle más información. El caso se le asignó a la detective de guardia Kayla Dallab, quien estaba de vacaciones en ese momento. Loren compartió con la policía del campus todos los detalles de su caso, incluyendo los antecedentes penales de Melvin, pero nadie la contactó. Aún peor, tampoco revisaron el estado de libertad condicional de Melvin, lo cual le hubiera dado más urgencia al caso de Loren. Preocupada porque no recibía la ayuda que necesitaba, la estudiante se saltó a la policía del campus y llamó al departamento de policía de Salt Lake City, con la esperanza de acelerar el proceso. Probablemente la policía de la universidad tomará el caso. Ya he hablado con ellos, pero también quería que ustedes estén al tanto de la situación. Debes llevar el caso al departamento del campus porque vives allí. Sí, pero estoy preocupada porque no sé cuánto más van a tardar. Bueno, déjame hablar con ellos y ver qué pasa. ¿Sabes cuándo lo podrían arrestar? Puedes hablar con un oficial si quieres. Puedo comunicarte con uno. Bueno, está bien. La policía de Salt Lake City decidió redirigir su llamada a la policía del campus, que después de una semana desde el primer aviso aún no había avanzado en el caso. Pero Loren no se iba a dar por vencida. Durante los días siguientes, la estudiante siguió abogando por su seguridad, y contactó a la policía más de 20 veces desde que empezó a revelar el oscuro pasado de Rowland. La seguían acosando y seguía recibiendo mensajes perturbadores, así que estaba nerviosa. El 19 de octubre, Melvin había comprado un disfraz de Deadpool. La película Deadpool 2, protagonizada por Ryan Reynolds, se había estrenado ese año y Melvin planeaba usar este atuendo para Halloween en tan solo unas semanas. Pero 10 días después de que Loren terminara su relación con él, podemos ver en este video que Melvin merodeaba por el campus ocultando su identidad, buscando y acosando a Loren en secreto. A las 4 de la tarde, Loren no tenía idea de que su exnovio estaba a la vuelta de la esquina buscándola. Observen la bolsa negra que tiene en la mano. Tiempo después, la policía descubrió que tenía dentro una pistola Beretta calibre 40 completamente cargada. El 22 de octubre, 3 días después, las cámaras de seguridad del campus captaron a Melvin merodeando por los dormitorios y buscando a Loren nuevamente, con la misma bolsa negra en la mano. A las 8 de la noche de ese día, Loren terminó su última clase y regresó sola a su dormitorio como cualquier otra noche. Mientras caminaba, su mamá la llamó desde Washington. La familia acostumbraba llamarse casi todos los días para charlar sobre su día y ponerse al corriente sobre las novedades. Loren sonaba contenta y me estaba contando que tenía que terminar una tarea al llegar a casa. Matthew y Jill, quienes estaban a cientos de kilómetros, estaban hablando con Loren en altavoz, cuando de repente oyeron ruidos extraños por el teléfono y luego alguien gritando. La debe haber tirado al suelo o algo así, porque escuché cómo se cayó el teléfono. La llamábamos a los gritos. Seguí gritando su nombre pero no respondió. De inmediato supe que estaba en peligro. Tomé el teléfono fijo y llamé al 911.
Hola, mi hija Lauren McCloskey estaba en una llamada hablando con su mamá. Y sonaba como si alguien la estuviera agarrando o algo así. Estábamos desesperados tratando de averiguar dónde estaba. A todas las unidades, busquen a un sospechoso de secuestro. La víctima es Lauren McCloskey. Después de semanas de recibir llamadas de Lauren, la policía se tomó el caso en serio y comenzó a rastrear la zona lo más rápido posible en busca de la joven desaparecida, pero no encontró nada. Los padres de Lauren volvieron a llamar al 911 y todos estaban buscándola. En ese momento, los oficiales recibieron la primera pista, ya que una estudiante que caminaba por el campus llamó a las autoridades luego de encontrar algo. Hola. Encontré muchas cosas en el suelo y un teléfono con una llamada en curso. Lo recogí y contesté. ¿Dónde está esa mochila? ¿Puedes darme la ubicación? La policía encontró las cosas de Lauren tiradas en el suelo, pero ella seguía sin aparecer. Varias patrullas y perros policía rodearon el área y aseguraron el perímetro. Los estudiantes del campus estaban preocupados y comenzaron a indagar. Nadie nos decía qué buscaban o qué estaba pasando. Continuamos recibiendo varias llamadas de estudiantes en busca de información. El personal del campus emitió una alerta de resguardo por emergencia junto con una descripción del sospechoso, Melvin Rowland, y comenzó la búsqueda. La policía divulgó su cara en la televisión con la esperanza de que alguien lo reconociera. El tiempo corría y Lauren seguía sin aparecer. Llamo por mi hija Lauren, que está desaparecida. Enviamos oficiales a la escena que están lidiando con eso en este momento. Estamos buscándola sin parar y haciendo todo lo posible para encontrarla. Finalmente, la policía revisó las cámaras de seguridad y vio a un hombre saliendo del campus que lucía como Melvin. A las 8:21 de la noche, Rowland salió del estacionamiento del campus a pie y caminó hasta una estación de ferrocarril cercana donde lo recogió un vehículo. Las horas pasaron y la policía no sabía dónde estaba o qué estaba haciendo. Pero más tarde esa noche, una mujer asustada llamó a las autoridades y dijo que reconocía al hombre de la televisión. Observé con mucha atención la fotografía de este hombre y noté que probablemente lo habían recogido en un auto Sonata de color plateado, lo cual se asemeja a la descripción de mi propio vehículo. Vi la fotografía, pero el nombre y la edad no coincidían. La mujer le dijo a la policía que Melvin había salido con ella esa noche, pero con otra identidad. Dijo que se conocieron por una aplicación de citas, que lo había recogido para ir a cenar y que luego fueron a su casa. Melvin se duchó en la casa de esta mujer y se fue después de la medianoche. Una hora después, un oficial de policía vio a Melvin caminando cerca de las calles 200 Este y 500 Sur en el centro de Salt Lake City. Los oficiales están persiguiendo al sospechoso por la calle. Está caminando. Melvin corrió por la acera para evadir a la policía. Los oficiales lo acorralaron, pero escapó y entró a una iglesia cercana donde quedó atrapado. Cerraron el vecindario, ya que nadie sabía cuál sería su próximo paso. Y luego, se escucharon disparos. La policía debía actuar de inmediato. Abrieron las puertas a la fuerza, con las armas en alto. Y al entrar, encontraron el cuerpo sin vida de Melvin Rowland. El sospechoso está dentro de la iglesia. Parece que tiene una herida de bala autoprovocada. Mientras los oficiales buscaban a Melvin, también buscaban a Lauren. Encontraron sus cosas e inspeccionaron su dormitorio, pero seguía sin aparecer. Más tarde esa noche, la policía halló el auto plateado de 4 puertas que conducía a Rowland. Las autoridades llegaron al estacionamiento, lo examinaron y encontraron un cuerpo dentro. El oficial pidió asistencia médica urgente. Necesitamos una ambulancia. Estoy en el estacionamiento norte, junto a un Buick Lancer plateado. ¿Hay algún médico disponible? La noche del 22 de octubre, el entrenador de atletismo de la universidad llamó a los padres de Lauren para darles la noticia que ningún padre desea escuchar. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que no, que había fallecido. Así que empecé a llorar. Fue como experimentar un trauma, como si me golpearan con un bate de béisbol. Recuerdo que recibí un mensaje de la señora McCloskey. Decía que Lauren ya no estaba con nosotros. Fue terrible. Me dijo que le habían disparado a mi amiga. Recuerdo que de inmediato salí a mirar al cielo y le pedí a las estrellas con todas mis fuerzas que Lauren no estuviera sufriendo. Solo quería que no sufriera. Los padres y amigos de Lauren no podían creerlo. Toda la comunidad escolar estaba conmocionada. Días después de su muerte, la universidad realizó una vigilia para honrar la muerte de Lauren. Era una persona increíble, muy transparente y cariñosa. La vamos a extrañar.
Matt y Jill McCloskey no entendían cómo la policía del campus había ignorado los múltiples pedidos de ayuda de su hija. Cómo no había escuchado sus súplicas. Ante las críticas, la universidad organizó una rueda de prensa polémica, donde la presidenta afirmó que la seguridad del campus no hubiera podido evitar la tragedia de Lauren. Este informe no nos da motivo para pensar que esta tragedia se podría haber evitado. Me sorprendió mucho que dijera algo así. Me dio asco escuchar sus palabras. Estos padres perdieron a su hija y la presidenta solo quiso salvar su reputación. Lauren acudió a la policía en busca de ayuda reiteradas veces, pero los oficiales deberían haber actuado luego de su primera llamada. Los padres de Lauren estaban indignados con la respuesta de la universidad y decididos a prevenir otro incidente, presentaron una demanda. Esta afirmaba que la universidad no había protegido a su hija y buscaba reformar la escuela para crear un cambio positivo en su honor. No quiero vivir en un mundo en el que no está mi hija Lauren. No, pero estoy atrapado en él. Así que voy a esforzarme por hacer de este planeta un lugar mejor. Matthew y Jill McCloskey comenzaron la Fundación Lauren McCloskey para impulsar la reforma universitaria y aumentar la seguridad estudiantil en todo el mundo. Todos los ingresos generados por este acuerdo serán destinados a la Fundación Lauren McCloskey. Esto hará del mundo un lugar mejor y más seguro para todos los estudiantes del país. Esta tragedia inició un gran movimiento que cautivó a muchas comunidades de toda la nación. Pueden ver carteles de manifestantes en las ventanas del edificio de la Fiscalía. Justicia por Lauren. Justicia por Lauren. Desde la muerte de Lauren McCloskey, se han hecho grandes cambios en el departamento de policía, la vivienda, los nuevos equipos operativos y la formación docente. Y se comprometieron a construir una pista de atletismo cubierta que llevará el nombre de Lauren. La comunidad honra y recuerda a Lauren todos los días. Cuando las mujeres piden ayuda, debemos creerles y tomarlas en serio. Cuando haya una situación como esta o alguien te cuente lo que está pasando, debes responder con urgencia. La familia creó lo que se popularizó como Lauren's Promise. Prometo que te escucharé y te creeré si dices que alguien te está amenazando. Esa promesa se está arraigando en todo el país. Debemos concientizar sobre este problema. No es tu culpa que estés en esta situación. Tenemos que hablar de eso y hacer algo al respecto. Muchos estudiantes acudieron a mí y me dijeron que estaban vivos gracias a Lauren's Promise. Esta grabación oculta un secreto muy perturbador. Muestra la verdadera razón por la que esta mujer se prendió fuego en una gasolinera Speedway. Solo unos minutos antes, una camioneta negra llegó al estacionamiento, y un hombre con un suéter rojo se bajó enojado del vehículo. Observa que la mujer está parada en la sombra a la izquierda y el hombre se dirige hacia ella. Parece que están discutiendo. Luego la mujer se aleja un poco y le arroja un refresco. Varios minutos después, la cámara captura al hombre vertiendo algo sobre ella. Préstale atención a esta parte. Él dijo que se inclinó para encenderle un cigarrillo a la mujer. Y afirmó que fue un accidente. Pero mira cómo retrocede lentamente a medida que ella se prende fuego. No parece estar sorprendido ni asustado. La verdad es que ella no es su primera víctima. Este hombre ha evadido hábilmente a la policía por años, y solo ella puede ayudar a encerrarlo para siempre. Pero por ahora nadie sabe si ella sobrevivirá. Me llamaron por teléfono y me preguntaron si era la madre de Judy Malinowski. La pregunta me pareció extraña. Me dijeron que me llamaban del hospital para informarme que mi hija estaba ahí, y me pidieron que fuera de inmediato. El 2 de agosto de 2015, Judy Malinowski, de 31 años, estaba en una gasolinera en Columbus, Ohio con Michael Slager, quien era su novio en ese entonces. Exactamente a las 5:08 de la tarde, Judy fue rociada con gasolina y quemada viva. Minutos después fue llevada al centro médico Wexner de la Universidad de Ohio, donde entró en estado de coma. Desde que soy enfermera he visto muchas quemaduras de ese grado, y la verdad es que no conozco muchos pacientes que hayan sobrevivido. Judy fue mi primogénita. Recuerdo su nacimiento como si hubiese sido ayer. Fue el momento más feliz de mi vida. Ella también era mi mejor amiga. Bonnie, la madre de Judy, desconocía lo que le había pasado a su hija y solo sabía que estaba quemada y necesitaba soporte vital. Cuando llegó al hospital, una enfermera la llevó al área de trauma. Pero mientras buscaba a Judy, Bonnie tomó el camino equivocado. Cuando me dirigía al área de trauma pasé por la habitación de Michael, así que entré y le pregunté dónde estaba Judy. Nunca olvidaré ese momento.
Él me miró y me dijo, fue un accidente. Bonnie no entendía por qué había policías alrededor de la cama de Michael. Pero no pudo hacer ninguna pregunta, porque uno de los agentes la sacó de la habitación. Cuando llegó donde estaba Judy, se quedó atónita frente al estado en que se encontraba su hija. Recuerdo que comencé a gritar y a pedirles a los médicos que me dijeran que todavía había esperanza, pero no me dijeron nada. Nunca me dijeron que había esperanza. Judy Malinowski tenía solo 31 años y más del 80% del cuerpo quemado. Estaba irreconocible. Usamos una fórmula para los casos de quemadura. Se basa en la edad del paciente y en el porcentaje de quemaduras. En ese momento, Judy tenía 31 años y un 80% del cuerpo quemado, por lo que la probabilidad de mortalidad era del 110%. Mientras Judy estaba en coma luchando por su vida, Michael Slager se encontraba a unos metros de distancia y tenía las manos quemadas. La historia que les contó a los policías generó dudas sobre lo ocurrido. Según Michael, Judy le echó gasolina a la camioneta y se derramó un poco de combustible encima sin querer. Después él quiso prender un cigarrillo para Judy, y allí fue cuando ella se prendió fuego. En su versión todo parecía un accidente. Y sin la historia de Judy, para los investigadores Michael parecía ser inocente. Nos preocupaba que Judy falleciera y que no pudiéramos registrar su testimonio sobre lo que había ocurrido. Y la verdad es que quería que Judy hablara lo antes posible. Los médicos nos preguntaron sorprendidos si realmente queríamos quitarle la sedación. Intenta hablarle. ¿Me escuchas? A pedido del investigador, sacaron a Judy del coma inducido y por lo tanto ella volvió a sentir dolor. ¿Sientes mucho dolor? Está bien, tranquila. Te quieren hacer algunas preguntas sobre lo que ocurrió. Quédate tranquila, Judy. Recuerdo que me acerqué para hablarle, y ni siquiera sabía si realmente podía escucharme. Hola, soy el detective Cohagen. ¿Puedes oírme? Sí puede. ¿Tú te tiraste la gasolina encima? Eso es un no. ¿Entonces Mike te tiró gasolina? Sí, él lo hizo. De acuerdo. Judy asintió 2 veces, lo que indicó claramente que podía escuchar y comprender lo que le decían. Con su respuesta, la policía contaba con la información necesaria para seguir con la investigación. Los oficiales dijeron que iban a arrestar a Michael y yo no entendía por qué. No sabía qué había pasado. Quisiera saber si estoy arrestado. Así es, estás arrestado. ¿Y de qué me acusan? Serás acusado de agresión y de incendio agravado. En este video Michael Slager está por enterarse de que la policía tiene pruebas cruciales. Toda la escena del ataque quedó grabada gracias a la cámara de un cajero, y los investigadores vieron la filmación. Voy a ser muy directo contigo, Mike. Ya sabemos lo que pasó. Vimos que tú vertiste gasolina sobre la cabeza de Judy. Ella se tropezó y se cayó, y tú te acercaste y la prendiste fuego. Sabemos muy bien lo que sucedió, porque vimos toda la secuencia. Eso no es lo que parece. Te diré lo que ocurrió. Estábamos discutiendo y ella me lanzó un refresco. Seguimos peleando y luego me escupió en la cara. Ahí me di cuenta de que estaba jugando sucio. Entonces se me ocurrió arruinarle la ropa. Pero no quería que se quemara ni nada de eso. Solo quería arruinarle la ropa. De acuerdo. Supimos de inmediato que Michael nos había mentido. Él había dado varias explicaciones sobre por qué Judy estaba cubierta en gasolina, y desarrolló su argumento a partir de ahí. Admitió que había mentido porque estaba asustado, y también dijo que como Judy se había quitado el suéter, pensó que ella ya no tenía gasolina encima. Él es mi abogado. Hola, ¿cómo estás? En este caso no se sabía si él había causado semejante daño intencionalmente. Y bueno, a decir verdad, eso generaba algunas dudas. La verdad es que todavía no logro entender cómo alguien puede hacerle algo tan horrible a otro ser humano. Mientras Michael recibía ayuda de su abogado, los médicos hacían todo lo posible para salvar a Judy. En la mayoría de los casos, las personas con ese porcentaje de quemaduras sobreviven solo unos días. Pero a medida que pasaban los meses, Judy se aferraba a la vida y se sometía a innumerables operaciones. Ella estaba inconsciente y su madre no sabía si alguna vez iba a despertar. Judy era una persona que amaba a todo el mundo. Según su madre, Judy solo quería vivir una vida simple, tener 2 hijos y compartir un hogar con un marido que la amara. A los 21 años, Judy tuvo su primera hija,
pero todavía no había encontrado un marido que la amara. Cuando era pequeña admiraba a mi madre y quería ser como ella cuando creciera. Creo que a veces la gente puede decirte que te ama sin sentirlo realmente. Pero yo siempre estuve segura de que mi mamá me amaba de verdad, desde el día en que nací. Demoramos un poco las cosas en la investigación. Es horrible decir esto, pero básicamente estábamos esperando que Judy falleciera para poder acusar a Michael Slager de homicidio. Y un día nos llamaron para decirnos que se había despertado. Contra todo pronóstico, Judy había logrado despertar del coma, pero estaba confundida y aterrorizada. Y no tenía idea de lo que había ocurrido después del incendio. Primero quiero preguntarle su nombre completo. Me llamo Judith Ann Malinowski. ¿Sabe cuántas cirugías le hicieron? Me hicieron más de 50. Y también sabe que ha tenido un total de 7 paros cardíacos, ¿verdad? Sí. ¿Comprende que el pronóstico médico no es alentador? Sí. Pero está luchando para vivir, ¿cierto? Sí. Un día tuve que explicarle a Judy que Michael Slager estaba preso, y recuerdo que cuando le conté la noticia le cayó bastante mal. Ella sentía lástima por Mike en ese momento. Judy estaba preocupada por Michael, pero también temía por lo que él era capaz de hacer, y no tenía idea de que Slager no había mostrado ningún tipo de remordimiento por sus actos, ni estaba preocupado por su estado de salud. Pero en abril de 2015, tan solo 4 meses atrás, Michael le declaró su amor a Judy. Mike me mandó un mensaje por Facebook. Recuerdo que me dijo que siempre había sentido algo por mí. Y en ese mensaje también me dijo que me amaba. Yo le dije a Judy que Michael me parecía una mala influencia, y ella me contestó que no debía juzgarlo solo por su apariencia. Entonces decidí relajarme y no meterme en ese asunto. Aunque Judy conoció a Michael por amigos en común, ella no sabía quién era él en realidad. En sus antecedentes penales, Michael tiene 6 cargos por violencia doméstica, 3 por amenazas agravadas, 2 por agresión, 1 por robo y 1 por amenazas. Además tiene 2 cargos por poner en riesgo a menores y 1 por hacer un informe policial falso. Y aquí veo que tiene un cargo por violencia, pero luego se declaró culpable de agresión sexual. Michael comenzó a mimarla. Al menos eso es lo que yo creo. Le mandaba mensajes y supongo que le decía lo que todas las chicas quieren oír. Encima Judy estaba atravesando un momento difícil. ¿Le diagnosticaron una enfermedad y la operaron cuando tenía 27 años? Sí, me diagnosticaron cáncer de ovario. Gracias por responder. ¿Y tuvo algunas complicaciones a causa de esa cirugía, cierto? Sí. Me recetaron analgésicos que eran muy fuertes. Y me volví adicta a ellos. En ese momento, Judy me dijo que se estaba volviendo adicta a los analgésicos que le habían recetado. Y yo le dije que no se preocupara. Y que los tomara como le había indicado el médico. Me di cuenta de que tomaba medicamentos compulsivamente. Y supe que se automedicaba con cualquier cosa que considerara que necesitaba en ese momento. Después de la cirugía, Judy comenzó a tener problemas de adicción, pero no tardó en darse cuenta de que su conducta era perjudicial para sus hijas, y creía que no era capaz de cuidarlas en ese momento. Así que decidió que fueran a vivir con su abuela Bonnie e ingresó voluntariamente en rehabilitación en un lugar llamado Parkside. Judy se tomó la recuperación en serio por sus hijas y volvió a estar sobria en poco tiempo. Judy comenzó a asistir a reuniones regularmente. Creo que iba de 3 a 5 veces por semana. Pudo mejorar y volvió a vivir con sus hijas. Luego de ir a rehabilitación, Judy estaba en su mejor momento. Y todo empezó a desmoronarse cuando Michael apareció en su vida. Allí fue cuando las drogas entraron en juego. Él le compraba drogas y ella las consumía, y así podía controlarla por completo. A decir verdad, no creo que Michael haya consumido drogas alguna vez en su vida. Pero definitivamente se aprovechaba de mujeres que tenían problemas de adicción. Unos meses después de conocerlo, Judy descubrió el verdadero carácter de Michael Slager, cuando empezó a maltratarla físicamente. Y aunque intentó dejarlo, Michael siempre encontraba una forma de que regresara con él.
Una vez Judy me llamó por teléfono para contarme que Michael la había ahorcado, y me acuerdo de que ella le tenía muchísimo miedo en ese momento. Tuvo que irse de su propia casa y esconderse en hoteles. Judy llamó a la policía varias veces durante su relación con Michael para denunciar que él la maltrataba. Pero ella no sabía que él también llamaba a la policía cada vez que ocurría algo. Michael solo quería protegerse a sí mismo y mostrarse como un novio preocupado. Él sabía muy bien lo que hacía. Es un hombre inteligente y calculador. Recuerdo que a fines de mayo de 2015 tuve una larga conversación con Judy. Me dijo que si dejaba a Michael o si él se enteraba de que habíamos hablado, la mataría. Y luego de eso la llamada se cortó. Judy se despertó en el hospital en la primavera de 2016. En ese momento, sus hijas y sus hermanos fueron a verla por primera vez desde el ataque. Sabían que sería muy impactante verla en ese estado. Cuando entré en la habitación, lo primero que pensé fue que esa no era mi mamá. Realmente no podía creer que esa persona era mi madre. Un día fuimos a verla a Judy al hospital. Estaba llena de quemaduras. Y dijo que todo estaría bien. Cuando me pidió un abrazo, le dije que no se lo daría porque estaba herida. Y yo no quería que se lastimara más. Bonnie estaba muy feliz porque su hija había despertado, pero no sabía que la lucha de Judy estaba por complicarse aún más. El juicio empezó en diciembre de 2016. Debido a que Judy estaba viva, Michael solo enfrentaba cargos por incendio agravado y agresión grave. Y seguía sosteniendo que todo había sido un accidente. Judy conocía la historia completa, pero la defensa creía que ella no podía testificar debido a su estado, así que Michael se declaró inocente. Sin ese testimonio, era probable que Michael no fuera a juicio. Pero luego el estado de Judy mejoró. Ella solo quería contar su propia versión de la historia. Y quería que por fin alguien la escuchara realmente. Esa podría ser la única oportunidad de Judy para testificar. Si ella sobrevivía, Michael no iría a juicio por asesinato. Pero si fallecía, Michael sería acusado de asesinato, y su testimonio sería una prueba en su contra. Pero ocurrió algo. Previamente usted se declaró inocente, pero ahora desea no oponerse a las acusaciones. Así es, su señoría. Slager se había declarado inocente pero decidió no oponerse a las acusaciones. Así logró evitar el juicio y ella no tuvo la oportunidad de testificar. Volvió a silenciar a Judy. Y no había nada que pudiéramos hacer. La mujer de Gahanna que fue rociada con gasolina y quemada viva nunca podrá testificar contra su expareja en la corte. La jueza le dio una condena de 11 años de prisión. La condena máxima que Michael podría haber recibido por haberla rociado con gasolina y luego haberla quemado viva era de 11 años. Y esa es una pena muy similar a la que recibe una persona que prende fuego un auto. Judy está condenada para siempre. Y sin duda sus dos hijas también. La violencia doméstica es muy cruel y dolorosa. Considero que la señora Bowes tenía razón cuando dijo que esta chica está condenada para siempre. Usted es el responsable de eso y nunca se mostró arrepentido. Creo que ha hecho muchas cosas que demuestran que en realidad es un ser humano despreciable. Realmente parece una de esas personas que no tienen alma. Y además, creo que usted debe ir a la cárcel. Eso es todo lo que tengo para decir. Llévenselo. ¿Cómo estás, Judy? No puedo soportarlo. No es justo. Es muy doloroso para mí atravesar todo esto. Y lo peor es que él ni siquiera está arrepentido de lo que me ha hecho. No quería quebrarme, lo siento. Me estoy esforzando mucho para mantenerme fuerte, pero es muy difícil. Un año después del ataque en la gasolinera, Judy seguía luchando para sobrevivir todos los días. La condena de Michael la sorprendió mucho y sintió que no se había hecho justicia. Además, era probable que no le quedara mucho tiempo de vida. Sus hijas eran su único motivo para seguir. Había una parte de Judy que quería esforzarse para poder seguir viviendo, porque ella deseaba luchar por todas las demás mujeres que habían vivido experiencias similares. Y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudar a cambiar la ley. La ley de Judy podría aumentar hasta 20 años la condena máxima por desfigurar intencionalmente a alguien. Se llama así por Judy Malinowski,
quien aún lucha para sobrevivir después de haber sido quemada viva hace 1 año y medio. La ley no sería retroactiva, lo que significa que no se aplicaría en su caso. Pero Judy sigue luchando para ayudar a otras víctimas de violencia doméstica. Los médicos no pueden encontrar una explicación para comprender por qué sigue viva. Pero la madre de Judy, Bonnie Bowes, cree que su hija está luchando porque quiere ver su ley aprobada. Judy quería ayudar a los demás. Luchó para ayudar a otros y para que se hiciera justicia. Es un milagro que haya sobrevivido a ese ataque. Su espíritu vital estaba intacto. Y su voluntad de ayudar a los demás era inquebrantable. Pero su cuerpo no aguantaba más. Y se agotó antes que su espíritu. El estado de salud de Judy seguía empeorando, y era evidente que fallecería pronto. Ella seguía postrada en la cama, y los médicos se enfocaban en que sintiera el menor dolor posible. Su madre estuvo a su lado y la acompañó en todo momento. Perder a su hija era un dolor inmenso para ella. Sé que los médicos le dan poco tiempo de vida, pero incluso si ella se va al cielo con Dios, estará siempre presente. Era cada vez más probable que se realizara un juicio por asesinato, entonces los fiscales les hicieron una propuesta a Judy y su madre. Los fiscales le propusieron a Judy testificar sobre su propio homicidio. Era algo arriesgado porque no se había hecho antes. Nadie había dado su testimonio sobre su propio homicidio en los Estados Unidos. Era algo sin precedentes. Para que Judy pudiera tener todas sus capacidades mentales, debían dejar de administrarle analgésicos. Siento mucho dolor. Esto es insoportable. Me duele todo el cuerpo y no quiero pasar por esto. Pero sé que tengo que hacerlo. Una madre conoce bien a su hija, pero yo me preguntaba cuáles eran sus limitaciones. Y si bien tenía buenas intenciones, no sabía si Judy podría hacerlo. Se permitirá que Judy Malinowski testifique sobre su propia muerte en el juicio del hombre acusado de su asesinato. Este caso tiene en vilo a todo el país. Esta sería la primera vez que una víctima puede testificar en el caso de su propio asesinato. Judy es una luchadora, y sabía que no había soportado tanto dolor en vano. Dime tu nombre y si estás lista para declarar. Hola a todos. Mi nombre completo es Judith Ann Malinowski. Y estoy lista. Quiero decir que estoy preparada para brindar mi testimonio, y lo voy a hacer este jueves. Bien. Creo que Judy expresó que estaba exhausta. Estaba luchando por su vida. Y estaba cansada. Sentía mucho dolor. Pero a mí nunca me dijo que deseaba rendirse y que no quería seguir luchando para sobrevivir. Sabía el dolor que me causaría. Después de casi 60 cirugías y 2 años en el hospital, Judy fue trasladada a un centro de cuidados paliativos y dejó de recibir tratamiento médico. Bonnie Bowes, la madre de Judy Malinowski, me dijo el martes que su hija no vivirá mucho más tiempo. Me pidieron que firmara unos papeles para trasladarla a un centro de cuidados paliativos y yo me negué. Pero Judy me dijo que los firmaría. Dibujó solo una X y sé que antes hubiera firmado diferente. Hubiera tratado de dibujar una J porque es su inicial, pero solo hizo una X. Ya había tomado la decisión. Entonces yo le dije, está bien, Judy. Yo estaré a tu lado y estoy segura de que Jesús también te acompañará. Judy Malinowski murió el 27 de junio de 2017, lo que significa que vivió casi 700 días después del ataque. Tuvo que despedirse de sus 2 hijas pequeñas, sus hermanos y su madre. Hoy es un día triste, porque perdí a alguien que era muy importante para mí. Falleció mi hermana Judy. Y además, ella era mi hermana favorita. Y lo ha sido durante mucho tiempo. Comenzó un nuevo capítulo en la lucha de esta familia para que se haga justicia. El fiscal Ron O'Brien dice que este es un caso sin precedentes. Slager tiene 2 cargos por asesinato y 2 cargos por asesinato agravado. Podría recibir la pena de muerte si lo declaran culpable. Mientras Michael Slager se preparaba para el juicio, no tenía intenciones de declararse culpable.
Sus abogados buscaban que no se incluyera el testimonio de Judy en el juicio. Querían silenciarla otra vez. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el testimonio de la víctima no se utilice en ningún juicio conjurado. Bonnie estaba furiosa. Si la declaración de Judy no se admitía en el juicio, todo el dolor que su hija había sufrido para dar su testimonio habría sido en vano. Ella falleció pensando que había hecho justicia y que iban a escuchar su historia. Pero el abogado de Michael afirmaba que el procedimiento había sido inconstitucional. Solo un juez podía decidir si el testimonio de Judy se daría a conocer o no. El derecho del acusado a confrontar a su denunciante es de suma importancia según la ley de este país. Pero en este caso, el acusado ya tuvo la oportunidad de confrontar a su denunciante. Gracias, Dios. Esta decisión podría sentar precedentes. El juez aceptó y Judy será la primera víctima de homicidio en testificar en el juicio de su asesino. La familia de Judy Malinowski mantiene la esperanza de que se pueda hacer justicia por su muerte y también de que se tenga en cuenta su testimonio en el tribunal. El 5 de julio de 2018, el testimonio de 3 horas de Judy Malinowski se mostró en la sala del tribunal. Y su mamá estaba presente para escucharlo, al igual que sus hijas Kaylin y Madison. Nadie había visto su declaración, porque se filmó a puertas cerradas. Todos esperaban ver a Judy contar su historia. Levante la mano derecha tanto como pueda para jurar. Jura solemnemente que el testimonio que está por hacer será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. De lo contrario será acusada de falso testimonio. Lo juro. Gracias. Hablemos de lo que sucedió el domingo 2 de agosto de 2015. ¿Recuerda ese día? Sí, recuerdo lo que sucedió ese día. Usted dijo que estaba con el señor Slager y que ambos pararon en una gasolinera Speedway. ¿Por qué se detuvieron ahí? Para comprar cigarrillos. Comenzamos a discutir sin parar. Ninguno de los dos la estaba pasando bien en esa relación. Cuando él entró a comprar, usted se bajó de la camioneta y fue a la parte trasera de la gasolinera. ¿Qué sucedió mientras estaba allí? Mike apareció con su camioneta en la parte trasera. En cuestión de segundos, ya estaba ahí conmigo. Me vio y estacionó la camioneta de inmediato. Luego se bajó y me exigió que me subiera al vehículo con él. Y comenzó a insultarme. Discutimos durante unos 5 o 10 minutos. Y después yo le arrojé un vaso de refresco que tenía en la mano. ¿Le arrojó un vaso de refresco? Sí, y se enojó muchísimo. Luego corrió hacia el otro lado de su camioneta y tomó un bidón de gasolina. Solía guardar bidones en la parte trasera de la camioneta. Empezó a correr a mi alrededor mientras me rociaba con gasolina. Comenzó por la cabeza y fue bajando por todo mi cuerpo. Tragué un poco mientras me la tiraba. ¿Cómo se comportó cuando la rociaba con gasolina? Él se comportó con muchísima maldad. No respondió a ninguno de mis pedidos desesperados de ayuda. Estaba enojado y me dijo: «Mira lo que te haré». ¿Te gusta esto? Lo miré y noté que había sacado un encendedor del bolsillo. Y comenzó a caminar hacia mí. Solo recuerdo que yo lloraba y pedía ayuda. Y él me prendió fuego. Me acuerdo de su mirada en ese momento. Sus ojos se pusieron negros. Estaba segura de que me iba a morir. Solo le pedí a Dios que me perdonara por todos mis pecados. Y también le pedí que protegiera a mis hijas. ¿En algún momento usted sacó un cigarrillo y le pidió un encendedor? No. Por cierto, ¿tenía cigarrillos? No. Ese día Judy compartió su versión, pero la lucha aún no había terminado. La defensa también debía interrogarla, y haría todo lo posible para hacerla quedar como una persona poco confiable. Investigaron su pasado, hablaron de su adicción y pusieron en duda su juicio. Pero Judy se mantuvo firme y respondió de la mejor manera que pudo. Su cuerpo se debilitaba cada vez más con el tiempo. ¿Puede decirnos qué llevaba puesto la mañana del 2 de agosto? No lo recuerdo. ¿Recuerda el momento en que se vistió esa mañana? Tampoco lo recuerdo. Hay muchas cosas que me gustaría recordar, pero no puedo. ¿Podría decirse que el trauma que sufrió ha afectado su memoria? Sí.
Y también ha afectado su capacidad para recordar hechos con precisión, ¿verdad? ¿Podría reformular la pregunta? Claro que sí. ¿Considera que su capacidad para recordar hechos con precisión se vio afectada por el trauma que experimentó ese día? ¿Mi capacidad para qué? Para recordar cosas. Bueno, en realidad puedo recordar todos los hechos que ocurrieron ese día, pero me cuesta mucho recordar los detalles mínimos. No me acuerdo de los pequeños detalles. Debe comprender que el 2 de agosto me tiraron al suelo y me quemaron viva. Lo entiendo. El 95% de mi cuerpo se quemó, así que no recuerdo los detalles. Gracias por responder. Cuando terminé de interrogar a Judy me sentía horrible. Realmente no quería hacerlo. Me sentí mal por ella desde el principio. Hablo en serio. El interrogatorio duró unas 3 horas, y yo no podía interrumpir, ni tocar la puerta para ver si Judy estaba bien. Cuando entré a la habitación para verla, Judy me abrazó como pudo. Y recuerdo que en ese momento sentí que todo su cuerpo estaba temblando. Judy había dado su testimonio, pero aún no se sabía si eso sería suficiente para que se hiciera justicia. Los fiscales y su familia pedían la pena de muerte para Michael Slager, y él no parecía arrepentido de haber atacado a Judy a sangre fría. Su única preocupación era salvarse a sí mismo. Pero antes de que terminara el juicio, el tribunal escuchó otra grabación de Judy que podía ser crucial para la condena de Michael. Si llegaras a fallecer a causa de tus lesiones y quemaduras, y el señor Slager fuera condenado por ello, me gustaría escuchar qué es lo que deseas. Quiero que le comuniques a un futuro juez lo que te gustaría que suceda en relación con la condena del señor Slager. Quisiera que enfrente cargos por asesinato y que lo condenen a cadena perpetua. Creo que es lo que se merece. Ella no creía en la pena de muerte. Aunque en mi opinión Michael Slager merecía morir por lo que le hizo a Judy, creo que ella tenía el derecho de decirle al juez qué condena quería para él. Judy no buscaba venganza, y les demostró a todos que a pesar de lo que había sufrido en su vida, no se parecía en nada a Michael. Luchó por sus convicciones hasta su último aliento. ¿Cómo se declara, señor? Culpable. Se declara culpable del cargo de homicidio agravado, no punible con la pena de muerte. Sí, señor. ¿Comprende que está haciendo una confesión de culpabilidad completa? Sí, señor. Pasará el resto de su vida en la cárcel. El deseo de Malinowski se cumplió. Slager no recibió la pena de muerte, pero le dieron cadena perpetua. Estoy muy orgullosa de ella y sé que volveremos a vernos. Judy Malinowski luchó hasta el final para que se hiciera justicia por su muerte, pero también para ayudar a otras víctimas. Su madre se siente orgullosa de ella, y sus hijas la admiran mucho. Mi mamá me enseñó que podemos enfrentarnos a quien sea. Hoy fue un día emotivo en el Congreso, ya que 2 jóvenes se presentaron allí para continuar el legado de su madre. Las hijas de Judy, Kaylin y Madison, siguieron luchando e hicieron todo lo posible para que se aprobara la ley de su madre. Kaylin Malinowski es una joven muy valiente que testificó ante un comité del Senado para que aprobaran la ley de su madre. Hola a todos, me llamo Kaylin Malinowski y soy la hija de Judy. Quiero pedirles que aprueben esta ley para prevenir que otras familias sufran lo mismo que nosotros. Si se aprueba la ley, su recuerdo vivirá por siempre en ese legado. Sabemos que nuestra madre no sufrió en vano. La ley extiende 6 años la condena para los casos como el de Judy, en el que se usó un acelerador como la gasolina. Sin dudas, este es el primer paso para construir el gran legado de Judy. Prepárense y procedan a votar. Hoy todos los representantes votaron a favor de la ley. Ahora que se aprobó la ley que lleva el nombre de su madre, Kaylin y Madison siguen buscando formas de proteger a otras víctimas de violencia doméstica. Mi mamá fue muy valiente. Espero tener la fortaleza de mi madre, porque es algo que admiro mucho de ella.